Vamos a leer nuevamente el capítulo completo del Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, dice Dios en su santa palabra. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo 7 ángeles, que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos, hermano. Bendito Padre, nuevamente te damos las gracias en esta mañana interesante para nosotros, tus hijos. Hoy muy contento porque estamos en tu presencia nuevamente, disfrutando de la presencia de tu Hijo y del Espíritu Santo y de todas las promesas que tenemos a nuestros favores. Bendícenos, Padre, de lo alto en estos momentos cuando nos hemos acercado al trono de la gracia y sabemos que hallamos siempre gracia y oportuno socorro. Y en este caso el oportuno socorro, que sea la bendición que tú nos des, aumentando el fervor, el interés en nuestros corazones para leer y retener esta palabra santa y bendita que tu Hijo dictó y que los ángeles y el Espíritu Santo pudieron plasmar, Señor, en estas hojas sagradas que tenemos hoy y que meditaremos en ellas y aprovecharemos estas enseñanzas que son del presente y para el futuro. Privilegio que tú nos has concedido a esta pequeña asamblea, que aprendamos conforme a la sana doctrina los dichos de la boca del Señor Jesús, quien dijo que si lo amamos a Él, siempre debemos tener en cuenta su santa y bendita palabra. Aliméntanos pues, Padre Santo, con esta palabra en esta mañana. Te lo pedimos para que nos dirija con el Espíritu Santo, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como dice el primer versículo, el Señor dice que cuando entremos a su presencia, dejemos afuera. Muchas veces, a veces no asimilamos completo porque algunas inquietudes personales y familiares nos intranquilizan y entonces no nos concentramos, ¿entiendes? Siempre hay que luchar, hermano, porque mira, este libro de Apocalipsis, mira, yo no se lo digo por juego, con realidad. Mira, yo sí he hablado con personas bien versadas en las Escrituras y se caen en este santo libro, se caen. He leído más de 32 comentarios de grandes escuelas, academias y eruditos en la Escritura y se caen, hermano, se caen con toda sinceridad.
Entre ellos el famoso libro que todo el mundo lo tiene, Eventos del Porvenir, y muchos lo tienen en la biblioteca y lo leen, pero él mismo se cayó y se cae bastante allí. Él comete muchos errores, aunque tiene muchos argumentos muy buenos, ¿no? Pero es como dice Dios, que mira, yo digo, pero ¿qué tenemos esta pequeña asamblea que a pesar de todo nos adaptamos al 100% a la palabra? Ahora yo siempre tengo mucho cuidado, y tengan cuidado, hermano, porque 2 veces lo dice el apóstol Pablo: estaremos en el tribunal de Cristo dando razón de lo que hayamos hecho y dicho, ¿verdad? Con la palabra de él en primer lugar. Por eso el cristiano de esta asamblea no debe vivir alegre, ni rebelde, ni peleándose, y no tampoco robando al Señor, sino acudiendo a las convocatorias y todos los domingos para aprender, porque somos una de las asambleas que tenemos esa bendición que únicamente nos reunimos los domingos. Pero mira, tengo mucho conocimiento de muchas asambleas que están toda la semana en eso. Pero la mayoría lo pasan en cosas sociales, alabanza, danza y otras cosas. Claro, Dios tiene muchas asambleas, como lo vimos nosotros, las 7 asambleas, ¿no? Las 7 iglesias. Pero siempre hay una iglesia, como la primerita, la iglesia de Éfeso, y la última la penúltima, Filadelfia. Dios le llama la atención a esas 2 asambleas, Éfeso y Filadelfia. Una porque tenía el primer, y la otra porque era demasiado diligente y aplicable, ¿verdad? Era aplicable. Digamos que nosotros somos aquí, en ese sentido, una asamblea aplicable a la sana doctrina, Bien. Ahora, este primer versículo nos llama la atención nuevamente. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Entendieron eso de la ira de Dios? Ahora viene el segundo. Y también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ajá, ahí, ya, déjamelo ahí. Ahora, lo que confunde mucho, porque sabe que en el capítulo 4 de este mismo libro, Apocalipsis, versículo 6, también habla del mar cristalino, dice, y vi un mar de vidrio cristalino, como el cristal, ¿verdad? En fuego. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque si leyeron esto y aquello también, porque una vez se lo expliqué cuando estábamos por el capítulo 4, ¿cuál es la diferencia? Cuando hay interés en los hogares, en la familia, de leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo, oye, parece que levanta sobre nosotros eso que se llama, ¿cómo? Cuando Moisés subía a la presencia de Dios, ¿cómo bajaba Moisés? Bueno, esta asamblea, todito, sin excepción, debemos de ser así, ¿entiendes? No para que, sino para que, como siervo de Dios, hagas en mí tu santa. Bueno, y allá en el capítulo 4 encontramos a la iglesia, la novia vestida en los 7 perfiles. Allí ya en el capítulo 4 está el primer perfil de la iglesia, y prácticamente a la novia está se está colocando el vestido, la están preparando todo y eso, y entonces viene, como el Señor dijo, edificaré, no se les olvide, edificaré. La palabra edificar, por eso es cuando uno lee en la primera de Crónicas, capítulo 7, como Salomón tenía toda clase de material para edificar un templo para loar a Dios, y Dios vino y lo aprobó con su presencia. Bueno, la iglesia, ustedes dirán, si me repites eso, pero tengo que hacerlo. 7 perfiles, cada perfil Dios le va agregando un poquito, va edificando, ilustrando con material. Entonces, allá en el capítulo 4, el mar de vidrio con fuego significa que está la iglesia, ahí está la iglesia casi completa, pero le falta ¿el qué? El ramillete, porque la madrina siempre está
en la puerta del cuarto de la novia, viendo tanto el mundo vistiendo a la novia, pero está la madrina con el ramillete para dárselo a la novia cuando salga de la habitación, para encontrarse con el cortejo que la van a llevar al novio para el matrimonio. Eso es así, hermano. Dios usa nuestros usos y costumbres naturales. Ahora, allá está la iglesia, pero hay un impedimento. El mar de cristal allí significa, y fuego, que todavía la iglesia no tiene acceso ¿a qué? A la presencia de Dios directamente. A la totalidad de la presencia de Dios. ¿Cuándo se va a ejecutar eso? ¿Ah? Una vez que nosotros seamos arrebatados, pasemos por todo el requisito de que nos habla las Escrituras, hasta que por fin entonces el Hijo, capítulo 15 de Primera de Corintios, le entregue todo al Padre. Y el bienaventurado que es el Padre, con toda la majestuosidad de los ángeles creados allá arriba, que vendrán, donde en primer lugar se le aplica a ellos: bienaventurados los que son invitados a las bodas, el Padre con sus creaciones. ¿O no es así? Porque eso está en el capítulo 22 del libro de Mateo. ¿Nena? El Padre que le hizo boda a su Hijo. Siempre ahí está lo material, Dios ilustrándonos a nosotros, para que siempre nosotros podamos proceder a entender la Escritura como la dicta Dios y no como la dictan los hombres. Hermano, una pregunta: ¿estas bodas van a ser mientras que está la gran tribulación aquí en la tierra? Claro. Los primeros 3 años y medio, como lo hemos explicado aquí hasta la saciedad, son allá la evaluación de la iglesia, porque son millones y millones, y no en el aire aquí sideral, sino en las mansiones celestiales. Voy pues a preparar, allí en esas moradas, allí es donde Él nos va a reunir, la reunión de todos los tiempos, ¿verdad? Nos vamos a reunir desde Adán hasta esos 144,000. Otra pregunta: ¿esas bodas van a ser, primero pasamos por el tribunal y después van a ser... Claro, primero viene la evaluación de las bodas. Primero cuando nosotros, bueno, un poquitico, ¿no? Nosotros primero resucitamos ¿cómo? Con un cuerpo que Dios nos va a dar nuevo. Pero ¿cómo vamos subiendo nosotros? Un cuerpo muerto, sin alma y sin espíritu. ¿Por qué? ¿Quién nos lleva? El ángel guardián. Ahora nos lleva y nos presenta en el paraíso. Allá nos dan ¿la qué? La batola de la recepción. Los ángeles, bueno, espera allí hasta que venga el día de la justificación. Bien, y cuando esa justificación viene, entonces estamos allá. Justificación en el sentido que como hijos de Dios nos dan la vestidura de la justificación del cielo. Bien, entiende, para que entendamos que literalmente ahorita somos justificados por la fe. Pero cuando seamos liberados de este cuerpo marchito, entonces nuestras almas están ya, cuando morimos, están ahí en el paraíso. Pero el cuerpo está allí, tosco, bruto, natural, allí. Cuando oigamos la voz de Dios, Juan 5:29, entonces resucitaremos con un cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. No se le olvide que el Señor Jesucristo le dijo a la Magdalena: no me toques. ¿Por qué le dijo eso? Porque todavía no había sido justificado en su obra y tenía que pasar por el mundo maldito, porque el mundo está bajo ¿qué? Entonces tenía que presentarse. Cuando él entró allí, bueno, entró en la gloria de su Padre, el Señor, porque Él es el intercedor, Él es el sumo sacerdote, Él es el abogado, Él es la segunda persona de la Trinidad. Bien, y Él no se quedó en el paraíso, sino en la casa de mi Padre. Bien, ahora esperando el gran día, cuando toda la novia de Él, la esposa de Él, se complete en 3 divisiones que la entendemos en la Escritura. Todos los cuantos creyeron desde Adán hasta la obra del Señor Jesucristo, todas esas almas que creyeron, es un grupo que estaban antiguamente ¿a dónde?
No, en el seno de Abraham, cuando el Señor crea la séptima dispensación, que es la gracia, entonces el nuevo pacto es mi sangre. Todos los que creemos entonces ya somos un segundo grupo, ¿verdad? De salvo por gracia, pero estamos unidos inicialmente con los del Antiguo Testamento. Ajá. Ahora viene la tercera parte, que son los 100 ¿qué? Para que es el 3 grupos que lo vamos a ver unificado, no 3 esposas que tiene Dios, no tiene el Señor Jesucristo, una sola. Vamos, para entender esto un poquito, vamos a leer, me parece que es el capítulo 2 de los Hebreos, capítulo 2 de los Hebreos. Capítulo 2 de los Hebreos. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. El capítulo... Sí, el versículo 13. Ajá, léemelo porque oigan todo. No se les olvide eso, porque es importante para que no entren en malas interpretaciones. He aquí yo... Lo vale desde el 12. Ajá, léelo, porque es una profecía cumplida. Exactamente, desde el versículo 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Que resulta que para que entendamos los 3 grupos de salvación, porque Dios es trino y nosotros somos trinos y nos colocó en este mundo del tercer planeta, y siempre la palabra 3 para Dios es muy sagrada y muy importante. Una doctrina de Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22 es la doctrina de los 3 que hay que tomarlo en cuenta. Y aquí yo y los hijos que Dios me dio, los que en el Antiguo Testamento fueron salvos, viendo hacia adelante con el sacrificio que hacían, como dijo el Señor Jesucristo. Abraham vio, midió y se gozó. Es decir, la gente que obedecieron a Dios en la antigüedad y fueron salvos por la fe, capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Sin fe es imposible. Y esa gente pusieron fe y los sacrificios confesaban sus pecados y fueron salvos en la gracia de Dios. O sea que ellos compraron a crédito. ¿Qué entienden eso, comprar a crédito? Sin haber todavía tenido. ¿Por qué? ¿Quién era el fiador y el pagador? El Señor Jesucristo. Mataba un corderito y veían la sangre, perdona mis pecados, Dios creador. Dios le perdonaba a aquella persona o familia o pueblo que miraba hacia el futuro, porque vendría un día el perfecto que iba a derramar su sangre por todo el mundo entero, el cordero que quita el pecado. Claro, ahora, claro, toda esa gente, hasta Juan el Bautista fueron salvos por fe. No todo el mundo, sino los que creyeron. Ese es el primer grupo, se lo repito. Y el segundo grupo somos los que estamos actualmente en la era, en la dispensación de la gracia. Somos salvos por fe en la gracia del Señor Jesucristo. Otro grupo, ¿verdad? Otro grupo. Y se lo repito otra vez. Entonces los 144,000 en la gran tribulación que van a ser salvos. Entonces hay una unificación. Por eso el profeta, el Espíritu habló allá y Pablo aquí lo está repitiendo en el Espíritu Santo. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Quién es ese yo? He aquí yo. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en la tierra. El Padre dice que todo lo puso lo puso en sus manos. Todo se lo dio el reino el Hijo, y el Hijo es quien administra todo, porque lo que vemos ahí en Romanos, que el mundo fue, en el primer capítulo de los Colosenses, que el mundo fue creado por Él y para Él y por Él permanece. Entonces mira, eso es bello. Entonces resulta que el Padre unificó esas tres dispensaciones de salvación y se la dio al Hijo, pero que resulta que hay los
famosos sabios que dicen que habrá una resurrección para los antiguos y otra resurrección para los que van a nacer allá en la gran tribulación. La multitud y la millonaria de gente, siendo eso, le han agregado a la palabra de Dios y no tiene base bíblica. Y el doctor David Pentecost, entonces, un gran erudito de allá del año 1920 a 1945, bueno, dejó muchos libros que muchos en las academias han caído en esa trampa de ese. Bueno, él fue salvo y su gente, pero con errores. Y por eso es que el Señor Jesucristo es tan sabio que colocó esos dos tribunales, ¿no? El tribunal de Cristo, donde vamos a estar los salvos dando razón de qué hicimos, y después de eso es cuando viene las bodas del Cordero en los últimos 3 años. Después que pasen los 3 años de problemas aquí de preparación de la bestia, allá estamos nosotros recibiendo, porque eso no es que así llegamos, mira tú, eso es un proceso, Ahora, otra cosa, no sabemos qué tiempo se va a tomar Dios. Nosotros hablamos conforme al idioma, a la fecha de aquí de este mundo, pero allá es otra dimensión, ¿verdad? Y allá estaremos, Dios nos llamará, y cada asamblea estará en su lugar, millones y millones que Dios le ha establecido ya. ¿Dónde aprendemos eso nosotros? ¿De dónde aprendemos eso que Dios en la teología integral del Antiguo Testamento ya nos está presentando? Bueno, cuando ellos iban a reunirse para ir a adorar al Señor, cada una de las tribus tenía una posición dada en el tabernáculo. Eso, las 12 tribus en orden, y así iban en orden a trabajar, a hacer todo cuanto Dios establecía, y después venían en orden los sábados a presentar a Dios su alabanza y adoración. Ese orden de la teología integral la trasladamos aquí a la teología esencial, ¿verdad? Práctica actualmente. Eso es el orden que Dios, cuando cada tribu, cada asamblea que vaya desapareciendo, Dios le tiene un espacio allá. Desde la fundación de esta iglesia, que Él lo hizo, hasta que terminemos, pues, y entonces, bueno, vengan, buen siervo, en lo bueno fueron o en lo mucho, nada, o no hicieron nada. Bueno, pero ese es el orden. Dios es muy ordenado, no vayamos a creer que es un desorden así, ¿cómo no? Pero eso va a ser, el tribunal de Cristo para la asamblea y para cada miembro, Claro, cada miembro, Dios, cada quien dará razón. Ahora Dios llamará. Ahora eso es, bueno, no sabemos, Dios llamará a buen siervo y nos dará nuestro premio. Después de eso, nos da la batola de la justificación ampliamente, porque nosotros toma tu premio y toma tu vestidura. No, bueno, lo que sea, corona, palma, premio, lo que Dios nos tiene asignado, según nuestras obras aquí, no por nuestra cara bonita. Mira, fíjese que en el Sermón del Monte, cuando lean siempre con cuidado. En el Sermón del Monte encontramos algo muy importante. En esos 4 capítulos, ¿son 4 o 5? Bueno. Entonces, Dios, hablando de ese Sermón del Monte, y todos los que lo oían, entre ellos los discípulos escogidos, los apóstoles y los que le seguían. Y decía, si alguno de ustedes, oigan bien eso, y lo escriben y lo buscan, si alguno de ustedes oyen esta palabra, ¿verdad?, y la ponen por obra y la practican, serán llamados ¿qué? Serán llamados grandes en el reino. Significa que el Señor estaba presentando una fuerza, un estímulo para los que leemos la palabra de Dios. No leer sino más bien practiquemos, porque a Dios le agrada la teoría, pero le agrada más aún que la práctica. Bien, entonces cuando lo lean allí eso, y serás llamado grande en el reino de los cielos.
Bien, bien. Así se lo dijo a David. David se portó bien, además de sus 5 pecados, Dios lo alabó porque David era muy diligente. Y él le dijo, tú serás llamado grande. Y tan es así que Dios le asignó a David que va a ser uno de las cabezas del reino de Israel, que ahorita está en pleito y en problema. A David porque se lo ganó en la vida, no porque era catir hermoso y guapo y valiente, sino porque hizo la voluntad de Dios. No era conforme a la voluntad de Dios. No se le olvide, hermano, para que trabajemos, como lo dice Santiago y Pablo y Pedro, trabaje para que nadie quite tu premio, hermano. Todos aquí tenemos asignado una cantidad de premios, pero si no los ganamos, bien. Bueno, no se les olvide eso. Entonces, esto que ven aquí, no se les olvide, es aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, eso que vemos allá de la iglesia, en ese capítulo 4, que están allí, hay una cosa especial que todavía no se puede ver la presencia de Dios. No se le olvide que Dios está dramatizándole, presentándole a Juan para que Juan escribiera para el futuro. Ya llevamos 2000 años que Juan escribió eso y nosotros estamos aprendiendo, porque ninguno de los que está aquí se va a quedar en la tierra para ver eso, ni tampoco los que estamos, cuando estemos allá vamos a estar viendo. No, nada de eso. Eso está vedado por Dios 100%. Bien. A la entrada del Señor, es como una antesala para ir a ver a Dios. Le está dando el mar de vidrio, allá en el capítulo 4, donde la iglesia está. Dios le está diciendo, espérense todavía, porque todavía no están glorificados. Ahora, ¿qué pasa con un mar de vidrio cristalino como el cristal? ¿Qué pasa? Díganme la realidad aquí, ¿qué pasa en el mundo? Que lo han visto. ¿Ah? Ajá. No solamente eso, hay otra cosa más contundente. ¿Qué pasa? Un río, un mar de vidrio transparente como el cristal. Fíjate que ahí dice como el cristal. Fragilidad. Todavía, hermano, no estamos nosotros, como acabo de decir, glorificados para llegar a la presencia del Padre. Todavía no está vedado, porque estamos en el primer perfil. ¿Y qué pasa? Que Juan está viendo que los 7 perfiles no están. Bueno, eso es para que no confundan. Allá está la mayoría, el grueso de capítulo 4, versículo 6 de la iglesia. Aquí, en el segundo versículo de aquí, aquí está, como dice el versículo 2, como y vi como, mira, ve, vamos a volverlo a leer para que no se y vi así como, o sea, algo parecido, o algo se me... Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fíjense ustedes, un mar de vidrio mezclado con fuego. Ahora yo les expliqué y me quedaron en nubes, en las nubes. Ahora que resulta que Dios nos saca al pueblo de Israel de noche. Ahí lo dice, era de noche. Ahora, ¿qué pasó? Para que cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, entonces ¿quién venía persiguiéndolo? El faraón con su ejército para destruirlo. Entonces, ¿qué resulta? Que Dios entonces hace el milagro y les abre el mar. Primero la columna de fuego delante. ¿Para qué era la columna de fuego? Ahora hay una particularidad que debemos de aprender en las escrituras. No le estamos añadiendo ni quitando. Si han leído el libro de Job, dice allí Dios aplicándole las maravillas a Job, le dice: ¿has visto tú el tesoro del granizo, de la nieve, del copo de nieve? ¿Has visto el tesoro de eso? Entonces le explica allí
Ahora, ¿qué entendamos nosotros en esas tres expresiones que Dios le dijo allí en ese momento a Job, inspirado por el Espíritu, para que entendamos las maravillas de Dios? Tiene que resulta que el copo de nieve, eso que no sucede mucho aquí en el trópico, sino en Europa, ¿no? Dice que la escarcha cae siempre cuando va a empezar allá el invierno, ¿no? A nevar en los Estados Unidos, en España, en esos países europeos. Aquí. Entonces, ¿qué resulta? Que la escarcha, ¿qué es una escarcha? Es un micro pedacito de hielo. Pedacito de hielo. ¿Saben ustedes que Dios explicándole ahí a Job, la escarcha tiene 7 caras? Eso, 7 caras como un diamante. Ahora, esa escarcha como un diamante, para traerlo aquí a esto, ¿no? Para explicar, como un diamante, a recibir allá en la época, vamos a decir, en los países de la nieve, pues como pasa constantemente allá en Siberia, que casi nunca, cada 6 meses que sale el sol por allá, cada 6 meses. En el Polo Sur no es que sale el sol cada 6 meses. 6 meses y 6 meses. Bueno, esa escarcha que tiene 7 cabezas, 7 caras, como un diamante, cuando recibe esa luz tenue que queda de los 6 meses en la atmósfera, en el aire, ¿verdad? Mira, cuando se refleja allí, da luz y se mantiene una lucecita microscópica que solamente el sabio entendido eso lo ve. Y eso fue plan de Dios, porque esa luz microscópica, hermano, alumbra a unos pequeñitos animalitos mínimos con una purga. Por millones los alumbra para que se puedan multiplicar, porque no pueden vivir con la fuerza de la estrella, ni la luna, ni del sol, sino con eso que Dios creó en esos países de niebla, hermano. La maravilla de Dios. Incluso los científicos que estudian eso ven que planticas chiquiticas viven con la luz de esa luz que refleja el copo de nieve, hermano. Maravilla de Dios. Por eso les recomiendo que lean allí capítulo 38, 39 del libro de Job, para que puedan entender un poquito, y algunos hermanos pidan luz para que Dios los ayude bastante. Y es que si uno la ve con un microscopio, ahora, las formas son extraordinarias. La extraordinaria, hermano. Y esta es la maravilla. Entonces, claro, las maravillas de Dios son las maravillas de Dios en la creación. Ahora, traemos eso cuando viene el faraón persiguiendo a su pueblo y Dios le da una orden a Moisés, y Moisés levanta su vara y el mar rojo se abrió el mar rojo en 2 tremendas columnas. Ahora fíjense ustedes, delante de Dios, para impedir que primariamente y aguantando faraón no fuera ¿qué? Le colocó ¿qué? El fuego, hermano. El fuego que Dios mandó, bien, se reflejaba en las gotas de agua, y las gotas de agua tienen por dentro también goticas, o vamos a decir cositas de oxígeno. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Sabios. Entonces, claro, esas goticas de oxígeno allí mantenían la gotica de agua brillante con la luz del fuego, del sol. Entonces, mira, ahí se formaban millones y millones de lámparas pequeñitas para alumbrar el ¿qué? El camino, la sabiduría de Dios, hermano. Millones y millones de animales que dicen allí que iban con ellos, muchachitas, niñas, de todos, ¿verdad? Bebé de brazos, ancianos, ¿verdad? Todos tenían que pasar por allí, pero la luz les iba a alumbrar de esas micro gotas de agua, porque el agua quedó transparente ahí, pero esas microgoticas de agua congeladas por Dios, pero la luz hacía su segunda parte y pasaron tranquilos. Más aún todavía, imagínense ustedes, ¿qué pasa que cuando los animales hubieran pasado por ahí, se hubieran hundido?
las paticas de los animales pesados y todo. Dios le preparó el piso, ¿cómo? Como un desierto seco. Dice y por eso es que tienen que leer el cántico de Moisés, Éxodo capítulo 15. Pasaron por el mar seco como un desierto, con arena sólido, caliente, pero bueno, dice, era un piso pulido por Dios. Y eso fue el atractivo de por qué el faraón y su ejército se dieron cuenta. Y si ellos pasaron, nosotros también, que somos soldados y tenemos carros. Y fíjate, para que un carro pasara por allí, hermano, no, entonces eso fue el atractivo. Por eso es que dice allí, leer muy bien, con mucho cuidado en el día de hoy en su casa, ese capítulo 15, de ahí del cántico de Moisés, después que pasaron del otro lado. Ahora, ¿qué resulta? Eso que vemos allí, un mar de vidrio mezclado con fuego, esa fue la voluntad de Dios, hermano, la voluntad de Dios. Ahora hay algo más importante allí. Mira cómo dice el versículo aquí, ¿ves? Donde dice, ¿cuál es la parte? Dice que dice que ellos quedaron sobre el mar. El 2, ellos quedaron sobre. Quedaron y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio. En pie sobre el mar, no debajo. Ahora, ¿qué más hay aquí? Que ayer hablamos un poquito de el infierno. Aquí está el infierno y el cielo. Porque los que somos salvos, ¿para dónde vamos? Y los que se condenan. Léanlo nuevamente, el capítulo 15 de eso, y se van a dar cuenta. Aquí está el cielo, el infierno, ya yo presentando allá en este simbolismo, porque es un simbolismo allá, ¿verdad? Abajo el infierno y arriba todos aquellos incrédulos que no confiaron en el poder de Dios, porque Dios con tiempo les predicó en 10 milagros. ¿A quién? A Faraón. Les predicó la palabra de Dios, soy Dios y no hay. Bueno, no, ellos confiaban en su Dios. Vinieron y trataron de tocar al pueblo de Dios, como está sucediendo ahorita en estos momentos. ¿Ustedes creen que esta gente de Hamás allí en Hebrón van a destruir? Sí, han destruido unos cuantos, pero más daño le está haciendo y les va a hacer Israel. Ya le digo a los americanos que le van a enviar toda la ayuda necesaria, porque siempre han sido el apoyo, y otros países más que apoyan a Israel, el pueblo de Dios. ¿Bien? Y hay una bendición dada por Dios, toda aquella nación que bendiga, benditos los que te bendijeren y malditos los que. Entonces, bendita la nación que hoy ayude a Israel, bendita la nación. Bien, y eso es importante, hermano. Bien. Ahora vemos aquí el cielo e el infierno, Israel encima salvándose y los demás condenándose. Y no es actualmente, con nosotros no predicamos actualmente eso, ¿verdad? Solamente hay dos lugares, cielo e infierno. Bien. Ahora, todas estas cosas importantes que nosotros vemos aquí, este mar de vidrio mezclado con fuego, claro, tiene su simbolismo que nosotros, a medida que vayamos siempre leyendo, vamos a entender las maravillas que Dios hace con sus escogidos. Bien, ahora más todavía, fíjense ustedes, que cuando eso es un simbolismo, pero cuando nosotros vemos en el sacrificio de allí del tabernáculo, siempre, yo lo expliqué un poquito la semana pasada, siempre estaban las cortinas, lo atractivo, ¿verdad? Lo atractivo, pero después de eso, ¿qué pasaba? Estaba el altar de ¿qué? El altar de sacrificio, fuego, y más adelante estaba la ¿qué? A la fuente de agua. El fuego de allí reflejaba al agua, y en el agua se lavaba el sacerdote, y el sacerdote llevaba entonces la sangre en la jofaina y se la presentaba al sumo sacerdote que estaba en el lugar santo, para que a su vez pasara al lugar santísimo. Un proceso, Dios ilustrándonos el privilegio que tenemos nosotros actualmente. Acerquémonos pues al trono de la gracia, para hallar que Israel halló allá socorro. Nosotros también, los que somos salvos, hallamos cada día en la presencia de Dios
Y tráiganme sus necesidades, tráiganme sus inquietudes, tráiganme sus cosas a mí que yo. Por eso es que yo le dije con todo respeto a los hermanos que el próximo domingo, si Dios nos lo permite, hermano, en las oraciones pongámonos de acuerdo. Bueno, Espíritu Santo, dame palabra, porque ¿acaso Dios no sabe todo lo que traemos en la mañana? El Espíritu distribuye luz y conocimiento en los miembros, porque Él es la cabeza, Él es el que distribuye pensamiento, hermano, en el corazón. Si son guiados, como dice Romanos 8:14, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Señor, yo quiero pedir por lo menos por los enfermos, y entonces, bueno, levántate pues. Al otro, no, yo quiero pedir por Venezuela. Bueno, levántate, y así. Eso es orar con entendimiento. Y la última línea, y estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Mira, pongamos esta última línea del 2 con el 3. Y cantan, siervo, ahora, ¿por qué a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué aparece el nombre? Tenían arpa. ¿Por qué? El arpa es el instrumento nacional de Israel. Y fíjense que los 144,000 escogidos de la nación de Israel son los que ahora se acordaron que ellos toda la vida, en 2000 años, en 2800 años, han cantado el cántico que Dios le dio a Moisés, para que los israelitas en toda esta vida lo canten. El Deuteronomio capítulo 32, ¿verdad? Cantarán siempre como el judío errante en todo el mundo ese cántico que Dios le dio a Moisés. Deuteronomio capítulo 32. Y Moisés completa con su cántico personal, de su producto de él, de la inspiración que recibió en ese momento y agradecimiento por lo que Dios hizo con ellos. Entonces dice, y cantan el cántico de Moisés con arpa, pero unificado ¿a qué? Al del Cordero. Vamos a leer, busquen su Biblia, abran su Biblia. Busquen entonces, aquí tengo la chuletica, ¿sabe? Apocalipsis 5, 8 al 13. Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 14. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dan cuenta, ¿ves? Estos 144,000 que en el capítulo 14 están con el Cordero en el monte Sión, ¿verdad? Que es lo último, el ramillete, para que en este sexto perfil ellos se unifiquen, pero son únicamente los judíos que recibieron una segunda oportunidad. Y de allí, después que Dios recogió a la nación de todo el mundo, les predicó el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia. Y ellos, mira, con todo eso, como los que salieron de Sodoma y como los que salieron allá antediluvianos, incrédulos,
y como lo vamos a ver en la carta a los hebreos, no creyeron. Solamente Dios le cumplió la promesa porque Dios es omnisciente y Él pasa y visita la maldad de los hombres hasta que una expresión ahí en matemática que Dios la cumple visiblemente y palpable. ¿Entiendes? Entonces, claro, de ahí los que oyeron su voz y su llamado fueron salvos. 100. Hasta allí llegó la salvación, se cerró la puerta. Ahora ellos allí cantan el cántico agradeciéndole a Dios, el cántico de Moisés que se cumplió en ellos. Lo está viendo Juan, se está cumpliendo en ellos. Más aún todavía, los 144,000 reconocieron que solamente la sangre del Cordero es la única que los limpia de todo pecado, no por obra, no el sistema levítico antiguo, ya eso caducó, no quedó para salvación, no quedó aplicable para la salvación. Entonces que resulta que aquí están cantando el cántico de adoración y alabanza. ¿Qué resulta, hermano? Que en la vida cristiana, Dios en todos los salmos, y el Proverbio y otros libros hablan de que el ser humano, y agradecido el ser humano y que recibe la salvación, tiene que cantar ¿qué? Alabanza y adoración a Dios. Ese es un don que Dios le ha puesto a la creación. Porque ¿qué pasa con el que canta con entendimiento y con gozo a Dios? ¿Qué pasa? ¿Ah? Le demuestra felicidad, alegría, orgullo de ser. Claro, porque Dios nos creó a nosotros, hermano, con muchas facetas y con muchas conocimiento. Esa alma se regocija cuando alaba a su Creador. Más adelante lo vamos a ver, hermano, porque la alabanza le es buena al Creador. Es por ello que Dios alaba a la familia que enseñan a los niños desde pequeños a cantar y alabar a Dios. Y no en vano David se destacó entonces en todos los salmos, especialmente alabando a Dios. Hay tres cosas, hermano, que vamos a ver a raíz de esto en estos 144,000, que no lo puedo dejar pasar por alto porque es importante con lo que acabamos de leer, ¿entiendes? Ahí en Apocalipsis 5 del 8 al 14, no lo podemos dejar pasar por alto, que es tres cosas que están aquí y que el Dios, esto me manda a mí y los manda a ustedes. A ver, que tenemos siempre que tomar en cuenta la oración 1, la acción de gracias 2 y la alabanza 3. Y es necesario que esas tres cosas que Dios colocó en inspiración por el Espíritu Santo en la Escritura, la tomemos en cuenta. Oración, acción de gracias y alabanza. Esto es lo que están haciendo estos 144,000. Para completar que la iglesia, y que la iglesia entonces ya todo, ¿verdad? Los que fueron salvos y los que somos salvos y los que estaremos allí, entonces, ¿qué pasa, hermano? Siempre cantaremos a Dios, alabanza cuando estemos con Él, pero es necesario que oremos allá. Ya no hace falta, pero ¿qué sí hace falta de esas tres palabras? Acción de gracia y alabanza, que es lo que Dios pide de su iglesia redimida, ¿entiendes? Por eso es que lo encontramos el mismo Señor Jesucristo en lo que acabamos de leer allí en Hebreos capítulo 2 versículo 13, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo se manifiesta en alabanza y adoración y en sacrificio. He aquí yo, Señor, los hijos que tú me diste. Entonces viene la glorificación del Hijo con todos sus redimidos, alabar y bendecir a Dios. ¿Bien? El Salmo siempre dice, traeré en sus actos. Claro, y bueno, hay Salmos 113, son bellos, hermosos y es bueno. Y esta iglesia debe distinguirse siempre
para cantar, hermano, cantemos las alabanzas con gozo y alegría. Las hermanas, por favor, traten de desarrollar siempre ese don que Dios le dio tan femenino y tan bello y hermoso, que es la voz femenina que adorna, como dice Tito capítulo 2, la conducta, el comportamiento, el cántico de las hermanas. Son adornos ¿en qué? En medio de la iglesia. Tómelo en cuenta, hermano. Dios le dio esas voces bellas y hermosas a ustedes para que ayuden un poco al hombre que es tosco en sus cánticos. Claro. Toda la asamblea, tanto hombres como mujeres, tenemos que cantar con alabanza y tenemos que cantar con energía y con entusiasmo. Claro, claro. Y eso es. Y cualquier cosa lo veremos entonces el próximo domingo. Que Dios lo bendiga a su letra.